Hola amigos, soy yo un coreano que está aprendiendo español. Los hombres coreanos al principio son muy cariñosos, pero con el tiempo dejan incluso de escribir. No es que lean el mensaje, no responde, es que simplemente no llega ninguna respuesta. Las personas que han tenido relaciones internacionales o que alguna vez han tenido algo con un hombre coreano, probablemente hayan vivido esto al menos una vez. Hoy, como hombre coreano, voy a intentar explicar esto. Ya. A veces, sí puede ser porque esa persona no fue buena contigo, pero en realidad también hay un trasfondo cultural más profundo. Hoy basta analizar por qué ocurre este fenómeno de desaparecer y que psicología y cultura hay detrás. Primero, vamos a hablar de este patrón. Al principio de la relación, los mensajes llegan de forma explosiva, hablan durante todo el día, se mandan saludos por la mañana, mensajes de buenas noches, no falta nada. Pero en algún momento todo es corta de golpe. En realidad, esa intensidad de principio es el inicio del problema. Cuando al principio se da demasiado, mantener ese mismo nivel de intensidad empieza a convertirse en una carga. Y para la otra persona, precisamente por esa intensidad inicial, el silencio que venía después se siente todavía más impactante. Uno empieza a pensar, ¿por qué alguien que se esfuerza tanto de repente cambió así? Segundo, y esto es realmente clave, en Corea existe un concepto llamado cheon. Es una presión cultural por mantener a la propia imagen frente a los demás, y esto también funciona exactamente igual en las relaciones. Decir honestamente, ya no tengo interés. Para muchos hombres coreanos puede sentirse como algo muy pesado. En el momento es que dicen eso, sienten que se conviertan en la mala persona, como si fueran alguien que está lastimando a la otra persona. Por eso, muchas veces creen equivocadamente que no decir nada desaparecer en silencio. Es una forma de hacer menos daño. Pero lo irónico es que eso silencio en realidad suele hacer mucho más daño. Como todas se oculta sin una razón clara, la otra persona empieza a pensar una y otra vez que hice mal. Y termina culpándose a sí mismo. Tercero, esto también está relacionado con el ambiente general de la sociedad coreana actual, especialmente entre las personas que viven en ciudades ocupadas y muy competitivas. Se habla mucho de que la batería social se agosta muy rápido. Al principio de una relación cada mensaje provoca emoción, pero cuando el tiempo empieza a sentirse como otra cosa que tengo que responder hoy. Desde este momento, los mensajes dejan de ser una herramienta de conexión y se convierten en una parte más en la lista de cosas pendientes. Y cuando una persona ya está agotado por el trabajo u otro tipo de estrés, simplemente no lo queda
energía para encargarse de esa tarea. Así que no siempre se trata de ignorar el propósito, sino que a veces la persona está tan agotado emocionalmente que simplemente lo deja todo. Como ya dije otro video, en realidad muchos hombres coreanos priorizan mucho más su propia vida o su trabajo que las relaciones, excepto quizá lo que están en sus veintantos muy jóvenes. Okay. 4. En Corea existe una incomodidad muy profunda a la hora de decir no de forma directa. La cultura de rechazar claramente o de terminar una relación de forma directa no es tan fuerte. Por eso se repite mucho el patrón de evitar por completo las conversaciones difíciles, aunque no lo diga, seguro que se dará cuenta. ¿Para qué decir algo que va a hacer daño? Con este tipo de lógica, la persona se justifica sí misma como si el silencio fuera una forma deseducada de marcharse. Pero esta lógica está realmente distorsionada. La idea de que el silencio es más respetuoso que decir una verdad clara, en realidad es una forma elegante de cubrir el deseo de evitar una situación incómoda. Pero bueno, si no tienes telefonía, la verdad que es difícil entenderlo. En los comentarios de mi YouTube también me han dicho, ¿los coreanos tienen poderes telepáticos? Nosotros no tenemos ese poder, decían. También hubo una persona que realmente está saliendo con un hombre coreano y me dijo que sentía muy identificada con mi explicación sobre la cultura coreana. Sí, lo siento. Ya. Bueno, entonces, ¿cómo deberíamos tomar este silencio? Seguro dándole vueltas al último mensaje. Analizando qué habrá querido decir con esto, yo creo que no tiene mucho sentido. Porque la mayoría de las veces este silencio no ocurre porque ustedes hayan hecho algo mal, sino porque se juntan las presiones culturales de las que hablamos antes y una tendencia personal a evitar los conflictos. Así que, en vez de esperar una respuesta que probablemente no va a llegar, intentar encontrar la razón dentro de ustedes mismas, es mucho más sano pensar esta fue la limitación de la otra persona a la hora de comunicarse. Y seguro, adelante. Ok. En resumen, la intensidad de principio lo dificulta para rechazar honestamente por el chemión. El agotamiento causado por el cansancio social y la incomodidad profunda ante la confrontación directa. Cuando estas cuatro cosas se juntan, aparece este fenómeno de desaparecer. Esto puede explicarse culturalmente, pero eso no significa que está justificado. Al final, una forma madura de comunicarse no es el silencio, sino una conversación clara. Y creo que es igual en cualquier cultura. Hoy hemos analizado un poco el trasfondo de esta cultura coreana de desaparecer.
Creo que el saber esto al menos te puede reducir un poco el tiempo que uno pasa culpándose y pensando que hice mal. ¿Ustedes han viviendo alguna experiencia así de ghosting? O al contrario, si saben cómo se cierran este tipo de situaciones en otros países, cuéntenmelo en los comentarios. No olviden darle me gusta, suscribirse y nos vemos en el próximo video. Adiós, chao.